por favor, atendemos. Buenas tardes con todos. Hoy vamos a proceder a la exposición de los ciclos bioquímicos. Primeramente, para comprender qué es un ciclo, el ciclo es un proceso en el cual se caracteriza como una rueda. Entonces, no tiene ni principio, pero tampoco tiene final, o sea, continúa. Entonces, no podemos fijar en sí un punto final o un punto inicio, en el cual inicia este ciclo, en los cuales intervienen diferentes factores, como tenemos los volcanes, las montañas, los lagos, los ríos, el mar, el hombre, los animales, etc. Entonces, iremos caracterizando y nombrando cada uno de estos ciclos. Voy a comenzarles explicando sobre el ciclo del azufre. El ciclo del azufre, en lo que interviene en los ciclos bioquímicos, es que mientras está en el aire se produce un sulfato o puede ser dióxido de azufre o hidruro de azufre. Ya. Mientras está en el aire, combinando con las condiciones anaeróbicas, ese se puede seguir como un sulfuro de dimetil. El azufre también interviene dentro de los seres vivos, ya que al mezclarse con las plantas, sería el ácido de azufre. Mezclándose en el agua, sería el ácido sulfídrico, ya que se encuentra dentro del y podría afectar al ecosistema. También el ciclo del agua empieza en la tierra, ¿no? Puede ser en el mar, en vertientes, en lagos, en los ríos. Entonces, el ciclo empieza en la evaporación. Al evaporar se sube a las nubes donde se produce la condensación. En la condensación retiene un poco hasta un punto de la atmósfera y regresa en forma de precipitación. Este se divide en ciertas partes, porque puede ser en percolación, la cual ingresa dentro de las montañas, o sea, se filtra hacia las montañas, a las raíces y es un agua subterránea. También es la escorrentía, porque rueda a través baja por las montañas y eso desemboca en ríos y finalmente en el mar. Y también las partes que se quedan encerradas. Por ejemplo, en los lagos donde no se crea una corriente, no se continúa, sino que se queda ahí, estancada. Entonces se retiene. El ciclo de carbono podemos decir que en sí podemos dar un principio en lo que son las plantas. Porque cuando se ha absorbido directamente la atmósfera, las plantas expulsan oxígeno y acumulanse el carbono, creando azúcares y todos los diferentes productos para que puedan ser consumidos por los animales, que a su vez igual van a almacenar el carbono y cuando estos mueran o en sus heces su materia orgánica va a descargar carbón y va por a través de las bacterias y los hongos se va a descomponer y va a volver a la atmósfera. ¿Cómo vuela la atmósfera? Pues a través de las diferentes bacterias que se descomponen vuelve a ser los CO2 o también a través de la respiración de los seres vivos, de los animales. Bueno, y por último tenemos el nitrógeno, en el cual vamos a hacer el ciclo de forma descendente, comenzando en las montañas, como este nevado, que se presenta de manera sólida, como las piedras, de forma de nitrato. De esta forma, por medio de factores del agua, del viento, desciende por medio de los ríos, al momento de derretirse el hielo, entonces va al agua. Entonces, todo este transcurso de ir al agua, a los lagos y hasta el río, estos minerales se penetran en el suelo. Entonces, después de esto, intervienen las plantas y las bacterias. ¿Qué pasa? Las plantas absorben este nitrato que está en los suelos y las transforma a aminoácidos. Entonces, para que se hagan estos aminoácidos, o sea, lleguen al ser humano, o sea, para que sean en otras partes consumo para nosotros, tiene que la planta tiene que transformarlas. Entonces, de esta manera, el animal, por ejemplo la vaca o un venado, etcétera, se alimenta de la planta, pero ya una vez ya estando como aminoácido, ¿ya? Porque no podemos consumir un nitrato o un nitrito. ¿Ya? De esta manera, igualmente, nosotros nos consumimos al animal
y a la planta, el aminoácido, en el cual se encuentra el nitrógeno en esta parte. Después del ser humano, puede seguir el ciclo mediante las heces, como los animales también, o mediante la urea. ¿Okay? Pero, yendo a la parte del suelo, de los que cambian este proceso son las bacterias. Unas bacterias, ciertas bacterias que absorben nitratos y nitritos, pero hay otras bacterias que las transforman en aminoácidos también. Ya. Después, entonces, teniendo en cuenta que los nitritos y nitratos son sólidos, esos se quedan en el suelo. Pero el amoníaco, el amonio, es un gas. Entonces, sube. Entonces, sube a la atmósfera, en el cual después ya se transforma a nitrógeno puro. Nitrógeno molecular, que es N2. Y así mismo, por medio del viento, llegan a las montañas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué interviene el sol también? Hablando un poco del sol, el sol es una fuente de energía para las plantas y animales en el cual, cuando están frente a la luz, o sea, en el día, las plantas solo recolectan esto, del nitrato y el nitrito. Y de noche, cuando hay ausencia del sol, es donde recién comienzan a transformar. Entonces, por eso es muy importante el sol en este ciclo. Profe, sin el sol ninguno de los ciclos se podría realizar. Nosotros necesitamos el sol, sobre todo para la parte energética. Para la ATP. Entonces, tenemos como decir una tabla en la cual tenemos un nivel cero. Por ejemplo, si el nitrógeno está en un nivel cero, un nivel, por ejemplo, neutro, o sea, una cantidad estable, o sea, el suelo va a ser fértil. ¿Ya? Gracias al nitrógeno nosotros podemos alimentarnos, porque así el suelo se fertiliza, la planta saca sus frutos, etcétera, etcétera. Y así mismo, entonces cuando hay un aumento de nitrógeno en el suelo, el suelo se erosiona. Y así mismo cuando hay una mínima cantidad de nitrógeno en el suelo, se hace infértil. También podemos decir que los ciclos, o sea, cualquier elemento en el que se encuentra en el ciclo del carbono, al mezclarse con el carbono, eso se transforma en inflamable. Cualquier elemento que sea inflamable tiene que contener carbono, si no, ese no se hace inflamable, no se quema, no combustiona. Sí, cualquier material que tenga carbono combustiona, pero un material que no contiene carbono no combustiona. Es el ejemplo del agua. El agua no se quema, el agua se evapora. Ese es un dato importante. También en el azufre. El azufre, al mezclarse con el agua, se transforma en ácido sulfídrico. Pero al agua, el evaporarse, se queda sedimentada bajo el agua. Y es ahí donde se empieza a sedimentar y otra vez escurrir y vuelve a salir por los sedimentos. Bueno, el fósforo así mismo se repite. Entonces el fósforo también se encuentra de manera sólida en las montañas como en las piedras, el cual así también desciende por medio de las aguas o el viento al mar. Y de esta manera, como se encuentra en el mar, son consumidas por las algas y los peces. Y asimismo hay aves marinas que consumen estos peces. Entonces, el momento de consumir, en otra manera, atrae este fósforo a su organismo. Y asimismo, como las aves ya llevan sus heces, ya las expulsan mediante el aire ya defecado, o sea, ya abonado. Entonces, una vez que entre al suelo o al mar, continúa el ciclo. Se denominan ciclos biogeoquímicos por el hecho de que para que este ciclo continúe se necesita la vida. Porque, por ejemplo, en el ciclo del carbono, si no existiera la vida no podría continuar, se quedaría estancado. Necesitan entre sí relacionarse para que los ciclos continúen, porque si no hubiera luz solar, ninguno de los ciclos podría continuar, se quedarían estancados.
O por ejemplo, si es que no existieran las montañas, simplemente el agua subiría y bajaría, entonces el ciclo quedaría descontinuado. Yo no entendí algo. Dijiste que para que no sé, algo se queme, necesita que tenga carbono. Sí. O es diferente que sea inflamable. O sea, Por eso que se queme, que se prenda fuego, que se queme, que se transforme. Claro, es que dijo como que sea inflamable. Es Por eso. diferente que sea inflamable a que algo No, sea por eso, capaz o sea, de quemarse. A ver, con combustión, o sea, por ejemplo, esta hoja es inflamable. Cuando Ajá, tú a porque esta hoja todo le prendes tiene fuego, carbono. se le prendes fuego, se transforma en ceniza. Es porque contiene carbón. Pero Sí, en cambio, si tú al agua le pones, o sea, le pones lo que sea cantidad de calor, el agua se evapora, Es que más no se quema, más no se transforma, no combustiona. Eso es lo que te intenté explicar. Para que se combustione necesita carbón, si no, no combustiona. Simplemente se transforma y continúa su ciclo. Una pregunta, pero las mismas bacterias del ciclo del nitrógeno son las mismas que descomponen el ciclo de carbono. Sí, recordemos chicos que todo es relacionado. No segregas, no se muere por ejemplo un animal y no hacen simplemente la destrucción o la descomposición, descomponen la materia orgánica, ¿de acuerdo? Pero de ahí hacemos la descomposición en los elementos simples, que son carbono, nitrógeno y demás. Las bacterias nitrificantes lo que hacen es aislar todos estos grupos funcionales más complejos y degradarlos en las formas y elementos químicos más sencillos, más simples, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me ayuda el carbono? A que la descomposición de la materia orgánica sea mucho más rápida. ¿De acuerdo? ¿Qué me ayuda al nitrógeno? A que luego genere mayor cantidad de nutrientes para poder alimentar de nitratos y nitritos al suelo, ¿sí? Entonces, todas estas bacterias ayudan. Y muchas veces las encontramos en formas mucho más visibles. Por ejemplo, ustedes ven un gusano. Y ustedes, cuando alguien se muere, de repente, está todo lleno de gusanos y no dicen el gusano solo se va a comer el nitrógeno, sino ellos identifican estos grupos. Es decir, por ejemplo, este gusano es descomponedor de nitrógeno, pero al momento de descomponer o el comerse solo el nitrógeno, ¿qué está haciendo? Está descomponiendo en las estructuras más simples al carbono, a todos los elementos que tienen esta gran cantidad de materia orgánica. ¿De acuerdo? Pero entonces se dan cuenta la interrelación del hombre con la naturaleza. Cómo él necesita, como dicen sus compañeros, no hay un inicio ni un ciclo, ni un fin. Necesitan estos sustratos para poder generar vida. Y a su vez también generan impactos ambientales sobre el uso indiscriminado de estos materiales. ¿Sí? Porque recordemos, la forma más simple es esta, es que está el animal ahí, come de su planta que ha sido tratada con abonos completamente orgánicos. No le pongan fertilizantes, no le pongan fosfatos, no le pongan detergentes ni demás. No hagan cultivos invasivos ni hagan crianzas excesivas de especies. Entonces sería como cadenas más sencillas, también aminoácidos de degradación. Pero